No cabe duda que una película como Lilo y Stitch era una apuesta arriesgada para Disney, pero ¿quién iba a imaginar que se convertiría en una de las cintas más emblemáticas del estudio y la favorita de la infancia de muchas personas? Dirigida por Chris Sanders y Dean DeBlois, esta historia nos habla de Lilo, una niña hawaiana huérfana que vive con su hermana Nani. Lilo adopta a Stitch, un experimento alienígena creado para causar destrucción, que escapa de la prisión intergaláctica y termina varado en la Tierra. A pesar de sus diferencias, Lilo le enseña a Stitch el significado de Ohana, que significa familia, y que la familia nunca te abandona ni te olvida. Bienvenidos a Rincón de Cine Relato, mi nombre es Javier, y en esta ocasión te quiero contar acerca de un poco de la historia que hubo detrás para llevar a cabo esta película. Antes de continuar, te invito a que sigas a Rincón de Cine Relato en sus distintas redes sociales. Ahora sí, comencemos. Nuestra historia comienza con Chris Sanders, quien desde la infancia había desarrollado el gusto de ver caricaturas, especialmente las de Disney, y eso lo inspiró para crear sus propias caricaturas. Al crecer, ingresó al Instituto de Artes de California, o como se le conoce comúnmente como CalArts. Más adelante, Sanders empezaría trabajando para los cómics de Marvel y también en el show de los Muppet Babies. A pesar de tener trabajos estables en grandes compañías, Sanders quería realizar sus propios proyectos. Así que para 1985, una idea se le vino a la mente, la historia de un monstruo que era amigable, por lo que empezó a crear un libro infantil sobre una criatura huérfana que no sabe de dónde viene, pero encuentra su hogar en un bosque donde aprende a hablar con los animales. Con esta historia, Sanders quería explorar temas como la soledad y la búsqueda de pertenecer. Sanders pasó meses desarrollando a la criatura de su historia, hasta tener el diseño que quería, el cual consistía en una criatura de cuerpo azul, con orejas puntiagudas y teniendo tanto ojos y boca muy expresivos. Sanders ya tenía dibujos para su libro, pero poco a poco se dio cuenta de que iba a ser muy difícil contar esta historia en pocas páginas, por lo que decidió dejar de lado la idea del libro infantil. Pero todo cambiaría para Sanders cuando fue contratado por Disney en 1987. Empezó trabajando como desarrollador visual y pronto sería parte del equipo que haría películas muy exitosas como La Bella y la Bestia y El Rey León. Su gran oportunidad llegó con la película de Mulan, donde ayudó a contar la historia de la cinta. Esto terminó impresionando a los ejecutivos de Disney, y Sanders poco a poco fue promovido hasta que pudiera dirigir sus propios proyectos. A mediados de los 90, el CEO de Disney, Michael Eisner, se dio cuenta de que a pesar de que habían cintas animadas más exitosas, también había otras como Hércules o El Jorobado de Notre Dame, que fueron más bien éxitos moderados, y no conectaban del todo con la audiencia. También se dio cuenta de que las cintas animadas se estaban volviendo cada vez más complicadas y costosas de realizar, así que Eisner y los ejecutivos querían probar a hacer una cinta no tan costosa pero bien enfocada, como por ejemplo la película de Dumbo, donde los animadores tuvieran más libertad creativa para que la cinta tuviera un toque más personal. Con esto en mente, Eisner esperaba crear un nuevo clásico memorable para Disney. Fue entonces que un ejecutivo de Disney, Thomas Schumacher, se acercó con Chris Sanders, ya que Thomas era fan de su trabajo en Mulan y sabía que Sanders era la persona indicada para la nueva visión que Disney necesitaba. Así que Thomas le preguntó a Sanders si tenía ideas para una película, y el animador recordó la historia de la criatura en el bosque, tomó esa idea y la combinó con otra idea que tenía. Usualmente en las películas de Disney, los villanos son castigados con la muerte, y Sanders pensó, ¿por qué en lugar de morir no podían tener el chance de hacer las cosas bien? Así es como su criatura del cuento se volvería en el bueno de la historia. Thomas Schumacher escuchó la idea de Sanders y aunque le gustó la criatura, no le gustó que la historia se ambientara en el mundo animal, así que le sugirió a Sanders ambientar esta historia junto a los humanos, en lugar de un bosque. Sanders aceptó la sugerencia y se dio cuenta de que Hawái era un gran potencial por los colores y cómo lucían las locaciones. Algo que es muy curioso es que Sanders eventualmente, aunque inadvertidamente, retomaría su idea de una criatura que se vincula con los animales años después con la película del robot salvaje. Ambientar la historia en Hawái ayudó a Sanders a descubrir la trama y los personajes que necesitaba.
El personaje de Lilo fue pensado para que se asemejara a Stitch, con el tema de la soledad y carencia por la muerte de sus padres. De esa manera ambos personajes podían conectar mejor. Así es como Sanders finalmente decide ponerle nombre a su proyecto Lilo y Stitch. Así que para 1998, Sanders se encerró en un hotel para crear un libro de 29 páginas con textos y dibujos que contaran la idea de Lilo y Stitch y presentarla ante todos en el estudio. Schumacher estaba tan impresionado con el libro y los dibujos que realmente quería hacer esta película, pero con la condición de que debía lucir exactamente igual que los dibujos que había hecho Sanders. Es así como Sanders fue elegido como el director del proyecto, pero no la dirigiría solo. Dean DeBlois se uniría al proyecto también para ser el director y guionista de la película. DeBlois venía de Canadá y había empezado a trabajar en Disney como artista de storyboard, y Sanders ya había trabajado con él en la película de Mulan, donde ambos disfrutaron trabajar juntos. Dean DeBlois pensó que Lilo y Stitch era una gran idea, pero pensó que la historia podía mejorarse para que tuviera más fuerza, así que ambos directores empezaron a pulir la historia y tuvieron que cambiar algunas cosas. Por ejemplo, originalmente se tenía pensado que Stitch sería el líder de una pandilla intergaláctica y Jumba era uno de sus antiguos compinches convocados por el Consejo Intergaláctico para capturar a Stitch, pero la respuesta de la audiencia de prueba a las primeras versiones de la película llevó a cambiar a Stitch y a Jumba, donde este último sería el creador de Stitch. Esta película tendría un reto enorme, ya que Disney gastaría tan solo $80 millones en realizarla, un presupuesto mucho menor a otras películas animadas de Disney. También para ahorrar costos, Disney decidió que el equipo de producción debía trabajar en los estudios Disney en Orlando, Florida, en lugar de trabajar en Los Ángeles. Esto sería algo bueno, ya que los realizadores no estarían tan vigilados por los ejecutivos, por lo que tendrían un poco más de libertad creativa. Mientras se avanzaba en la producción de la película, Schumacher le dijo a Sanders de que a pesar de lo bien que se veía la cinta, muy posiblemente Disney decidiría cancelarla, ya que no era un proyecto de mayor importancia para el estudio. Pero Sanders insistió en continuar con la producción de la película en secreto, sin contarle a nadie hasta tener la cinta más terminada. Los realizadores tuvieron que viajar a Hawái, ya que Sanders quería experimentar de primera mano la cultura y las personas para integrarlas en la película. Mientras el equipo de animación visitaba la isla de Kauai para investigar la zona, su guía turístico explicó el significado de Ohana en relación con las familias extensas, así que se decidió que el concepto de Ohana se convertiría en una parte importante para la película. En Hawái los directores tomaron ideas para mejorar a sus personajes, como en una ocasión tuvieron que visitar escuelas para estudiar el comportamiento de las niñas, para así moldear al personaje de Lilo tanto en cómo debía lucir y actuar. Un aspecto innovador y único de la película es su fuerte enfoque en la relación entre dos hermanas, algo que no era tan visto en las películas anteriores de Disney. Para buscar a los actores de voz para los personajes, los directores buscaron de primero que fueran actores hawaianos, y esto se logró con los actores que interpretan a Nani y a David. La actriz Tia Carrere es quien interpreta a Nani en su versión original. Claudia Garzón es quien le da su voz al español a este personaje. El actor Jason Scott Lee fue quien le dio su voz a David y Noé Velázquez Pedrosa es quien le dio su voz al doblaje latino. A pesar de castear a muchas niñas hawaianas para interpretar a Lilo, ninguna convenció a los directores, por lo que finalmente eligieron a David Chase para darle vida, con Anaís Portillo dándole su voz al español. El agente Plickly fue interpretado por Kevin McDonald, con Rubén Trujillo dándole su voz en español. El Dr. Jumba fue interpretado por David Ogden Stiers, con José Mainardo dándole su voz al español. El agente Cobra Bubbles fue interpretado por Bing Rams en su voz original y Rubén Moya le dio su voz al doblaje latino. Para encontrar la voz de Stitch, originalmente se pensó que este personaje solo hablaría por medio de sonidos, pero el director Chris Sanders eventualmente se dio cuenta de que debía usar palabras, así que Disney tenía la intención de contratar a un actor famoso para el papel, pero los directores se rehusaron. Para ese entonces, Chris Sanders había grabado su voz como referencia para el posible actor, pero a Dean DeBlois le gustó tanto la voz de Sanders
que decidieron usarlo para toda la película. El reconocido actor de doblaje Raúl Aldana fue el encargado de doblar a Stitch en español. En la animación de la película, para hacer los escenarios de fondo, los animadores usaron la antigua técnica de acuarela, que era una técnica básica en las primeras películas de Disney, pero ya no era tan usada actualmente, así que debido a sus complejidades, los nuevos animadores no estaban tan familiarizados con el proceso y tuvieron que aprender desde cero, pero recibieron los consejos de Maurice Nobel, un animador veterano que había trabajado en Disney en la década de los 40. Posiblemente el mayor desafío que tuvo que enfrentar la película fue el pequeño presupuesto, ya que Disney no mostraba un gran interés en películas 2D debido a la gran popularidad que estaba teniendo las películas generadas por computadora, por lo que los realizadores tuvieron que ser cuidadosos en hacer valer cada centavo, como por ejemplo los efectos como sombras y explosiones solo se usaban en momentos cruciales en la cinta y trataban de omitirlos lo más que se podía. A mediados del 2001, la película ya estaba muy avanzada en su producción y todo lucía bien, hasta que sucedieron los lamentables atentados del 11 de septiembre en Nueva York, y esto impactó a la historia de la cinta, porque originalmente en el clímax, Stitch roba un Boeing 747 para rescatar a Lilo, y el avión vuela sobre una ciudad y choca con varios edificios, así que para evitar comparaciones, tuvieron que cambiar toda la escena, reemplazando el avión por la nave de Jumba y los edificios fueron cambiados por montañas, y todo esto lo hicieron semanas antes de que terminara la producción de la película. Chris Sanders quería que Stitch fuera una parte central de la campaña de marketing de la película, por lo que se le ocurrió una idea: ¿qué pasaría si Stitch invadiera otras propiedades de Disney? A Dick Cook, entonces presidente de Walt Disney Studios, le encantó la idea y permitió que se hicieran 4 avances de parodia, en los que Stitch irrumpe en momentos memorables de 4 películas del renacimiento de Disney. La película finalmente tuvo su premier mundial en el Capitol Theater y finalmente llegó a las salas de cine el 21 de junio del 2002, y con un presupuesto de 80 millones, la película logró recaudar en Norteamérica más de 145 millones de dólares y tuvo una taquilla mundial de 273 millones de dólares. La película no la tuvo tan fácil en taquilla ese año debido a que tuvo que competir con otras grandes películas de verano como la película de Spider-Man y la película de Star Wars Episodio 2 El ataque de los clones. Aún así, a pesar de tanta competencia, la película logró ser rentable. La película recibió críticas muy positivas, tanto de la crítica especializada como de la audiencia, que elogiaron tanto su historia, humor y originalidad. Stitch se convirtió en un personaje muy popular entre las audiencias. En la edición número 75 de los premios Oscar, la cinta fue nominada en la categoría de Mejor Película Animada, pero perdió ante El viaje de Chihiro del estudio Ghibli. El éxito de la película en las audiencias la convirtió en un punto culminante de la era del renacimiento posterior a la animación de Disney en la década del 2000, generando una franquicia que incluye 3 secuelas que fueron películas directas a video, y también se realizaron 3 series de televisión. Tanto ha sido la popularidad de la cinta a lo largo de los años que Disney, finalmente para el año 2025, decidió traer a los personajes a una versión live action. Así que en conclusión, Lilo y Stitch no solo se convirtió en un éxito de taquilla, sino también en una de las películas más queridas de Disney, gracias a su historia única, personajes entrañables y un enfoque visual distintivo. Lo que comenzó como un sencillo boceto de una criatura huérfana, evolucionó en una poderosa narrativa sobre la familia, la pertenencia y la redención. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Muchas gracias por ver este video. Déjame en los comentarios de qué otra película te gustaría que aborde la historia de cómo se hizo. Mi nombre es Javier, nos vemos en la próxima.